Vamos a volver a leer. Versículo 6. Sobre los muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Este es el corazón de los guardas, que no reposan, no descansan, sino que están velando 24 horas, esperando la promesa, el horario y el tiempo de Dios. Y cuando nosotros pensamos en estos guardas, yo creo que se nos viene a veces a la mente aquellos que en el servicio militar, que en el ejército tienen que hacer las, ¿cómo se llaman? Las guardias, que tienen que estar horas despierto por la noche. Y te toca guardia y tienes que estar despierto totalmente. Y el problema es que la responsabilidad de lo que ocurra durante ese tiempo es tuya. Si te duermes, si algo ocurre, es tu culpa. Ahí está el problema y el miedo, ¿no? Estás siempre despierto y siempre preparado porque no sabes qué puede llegar a pasar. Y cuando nosotros pensamos en estos guardas espirituales, no tenemos que pensar en ello. Tenemos que pensar en personas que están 24 horas con ese sentido espiritual activo. 24 horas preparados para hacer la evangelización del mundo. Cuando el otro día vi una persona que explicaba por qué a veces los niños, incluso ya niños, adolescentes y demás, tienen problemas de orina, donde se hacen pis, no retienen por la noche. Y explicaba que era porque a veces ciertos niños, no todos, pero ocurría que vivían en familias complicadas, en familias pues, con un ambiente muy hostil, y eso les hace estar en tensión todo el rato. Y es una tensión que llevan dentro. A lo mejor no lo ven, no lo entienden, no lo comprenden, pero la llevan dentro. ¿Qué ocurre por la noche? Se relajan. Y el esfínter no entiende y no aprende cuando tiene que estar en tensión y cuando tiene que estar relajado. Y eso es lo que a veces les pasa. Una chica lo explicaba, decía, yo es que en mi casa he tenido una infancia muy difícil, muy complicada. Cuando yo entendí esto, entonces empecé a tratarlo y a aprender a controlar y a enseñar cuando mi esfínter tiene que estar contraído y cuando tiene que relajarse. Y esto es lo que a veces ocurre, pero de una forma opuesta. En vez de estar preparados para la batalla espiritual y para recibir las respuestas, en otras ocasiones estamos preparados. ¿En qué sentido? En el miedo, en la incertidumbre, en la tensión, en los problemas, en todo lo que ocurre en nuestra vida. Pero yo no quiero ese tipo de guardias. La iglesia Aposento Alto no necesita ese tipo de guardias. Tenemos que ser guardias que estén como toda la noche y todo el día, clamando, orando, dentro de la promesa de Dios. Y estos son los guardias que tenemos que ser, porque nos levanta como guardas del Evangelio todo el día y toda la noche, 24 horas. No somos guardas de los domingos o guardas de vez en cuando, guardas 24 horas. Que no reposemos ni le demos tregua a Dios ahí preparados siempre constantemente en esa lucha espiritual. Pero ¿cómo podemos ser estos guardas? Una pregunta que nos hacemos. Primer punto de hoy, vamos a ser guardas que están dentro de la corriente de la palabra y del Evangelio. ¿Cómo yo voy a ser un guarda si yo no sé lo que tengo que hacer ni cómo tengo que hacerlo? ¿Cómo yo voy a ser un guarda realmente si yo no entiendo cuál es mi labor y cómo yo puedo responder o tengo que responder ante una amenaza? En primer lugar, entendamos el mensaje del Evangelio. Pastor, ya todos lo entendemos, por eso estamos aquí, pero hay que comprenderlo de una forma más plena, más profunda y que enraíce más en nuestra vida. Juan 16:6, las palabras tan sencillas de Jesús, pero que son la base del Evangelio. Yo soy camino, vida, verdad, absolutamente. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y esta es la relación, la verdad y la revelación de Dios para nosotros. Profeta, sacerdote y rey. Esto es el mensaje del Evangelio. Que yo tengo que ser el guarda de aquel que es profeta, sacerdote y rey. Guarda con este contenido.
Guarda dentro de la corriente que se cumple. ¿Pero qué corriente? ¿De qué corriente estamos hablando? Hay una leyenda en Cantabria, se llama el hombre pez. Dicen que un hombre se tiró al río y apareció no sé en qué otro punto de España. Una leyenda, ¿no? Apareció a los años. Mírale, ahí está, en no sé qué, creo que era al sur de España, una cosa así, extrañísima. La gente dice, le llevó la corriente y fue andando y llegó hasta ese lugar, cosa que seguramente no pasó. Se bajaría del río, cogería su coche y diría hasta luego. Y se iría y aparecería en otro sitio, ¿no? Pero ahí está la leyenda. ¿Cuál es la corriente de mi vida? ¿Dónde empieza y dónde acaba? Pues donde tiene que empezar la palabra de Dios. ¿Dónde o cómo empieza la palabra de Dios? La creación de Dios de todo, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que nos dice Juan capítulo 1, primeros versículos? Que Cristo participó, que Cristo vio, que Cristo ¿qué hizo? Cristo fue parte principal y absoluta de la creación de Dios. Así que ya desde el principio, ahí estaba Cristo. Y cuando está el escritor escribiendo por la inspiración de Dios, ¿cómo escribe las primeras frases? ¿Cómo lo hace? ¿En singular o en plural? Cuando habla Dios dice, creamos a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué? Está hablando de la Trinidad. ¿Y qué es lo que flotaba sobre la faz de la tierra? El Espíritu de Dios. Así que cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento desde el principio ya está Cristo ahí. Y Cristo no solamente como aquel por el cual se hicieron todas las cosas, que fue la luz de los hombres, sino además el Cristo que en Génesis 3:15 iba a ser la respuesta para ellos, que iba a ser su respuesta. Este es el Evangelio en el cual nosotros tenemos que realizar como guardas. El Evangelio que empieza como Cristo en Génesis y acaba en Apocalipsis con ese libro que es el triunfo final de Cristo en la tierra. Todo es Cristo y todo es para Cristo, porque es el plan que Dios ha establecido desde antes siquiera que yo pudiera ser pensado ni formado. Cristo ya tenía la respuesta, pero Dios ya tenía la respuesta, que es enviar a Cristo para que sea la respuesta absoluta. Guardas dentro de este movimiento de la palabra, guardas dentro del Evangelio, guardas con el contenido correcto de la palabra de Dios, que es nuestra respuesta. Guardas dentro del movimiento de la palabra, ¿pero dónde? En nuestro campo. Porque el guarda tiene que estar en un lugar concreto. ¿Dónde Dios te ha puesto? Ahí tienes que ser ese guarda. ¿En qué lugar? ¿En qué calle? ¿En qué barrio? ¿En qué pueblo? ¿En qué ciudad? Tú eres el guarda de ese lugar. Tú eres aquel que tiene que levantarse de día y de noche, velando, orando, con el contenido correcto del Evangelio. Como Lucas hizo en el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio, o en Hechos, donde lo resume. ¿Qué es lo que dice? En el primer tratado, que es el Evangelio, oh Teófilo, te hablé de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuál es el contenido del mensaje de Lucas? El mensaje de Cristo. Y en mi segundo tratado dirá después, yo te voy a hablar de cómo el nombre de Cristo recorre toda la tierra a través del poder del Espíritu de Dios. ¿Cuál es el fórum de Lucas? La obra de Cristo y la predicación del Evangelio. ¿Cuál es el movimiento de la palabra? Es el fórum. ¿Qué es el fórum? Lo que yo he podido entender, comprender y aplicar en mi vida. ¿Qué es lo que yo voy a transmitir? Lo que es la respuesta para mí. Pedro lo hizo. En Hechos capítulo 2, en adelante, se levanta y empieza a predicar el qué. Lo que le han enseñado, no, lo que él ha visto. Empieza a predicar a Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque él lo ha visto. Pero empieza a predicar también ese Cristo de la resurrección. Porque él ha estado con él, ha hablado, le ha abrazado, ha comido a su lado. Y puede predicar el qué, lo que él ha entendido y experimentado en su vida. Por eso mi labor de guarda en el campo
es explicar simplemente lo que yo ya estoy experimentando, que Jesús es el Cristo. Puedo utilizar mi fórum, claro, pero mi fórum que va ¿a dónde? Hacia la comprensión, la experiencia de Jesús es el Cristo. No tenemos que ir a contar todas las miserias de nuestra vida. Simplemente expliquemos el mensaje que es tan importante. El mismo Pedro que predicó en Hechos 2, en adelante, ¿qué es lo que hizo en Hechos 15? El concilio de Jerusalén. Dos bandos. Los que dicen, no, aquí para ser cristiano primero tienes que ser judío. Y todos circuncidados, y cuidado con el sábado, y cuidado con las restricciones de las comidas, las dietas. ¿Y el otro bando cuál era? El bando en el que estaba Pedro, que se cambió de bando. ¿Y qué es lo que dijo Pedro? Yo entiendo el mensaje de Cristo, pero he visto en casa de Cornelio y en otros lugares que el mensaje del Evangelio está teniendo resultado en casas donde no hay judíos y no son judíos. ¿Qué quiere decir? Es el fórum de su vida. Yo estoy viendo cómo me encuentro con Cristo y estoy viendo cómo otras personas también se encuentran con Cristo. Y el mensaje de Cristo funciona. Y el mensaje de Cristo cambia vidas. Y el mensaje de Cristo restaura el campo. Por eso yo soy ese guarda. Porque yo creo y he visto el cumplimiento de la palabra en mi vida y en mi campo. Eso es el guarda que se levanta de verdad. El guarda que entra dentro de ese movimiento de ¿qué? De sanidad y de vida, que es la predicación del Evangelio. Porque predicar el Evangelio es llevar sanidad y vida a las personas. No es meterlas en la iglesia para aumentar el número. No es transmitirles una religión. No es sumarlas a tu equipo. Es dar sanidad y vida y a sus vidas, valga la redundancia, y a sus familias. ¿Cuál fue el mensaje de Felipe en Samaria? ¿Cuál fue el resultado? Que muchos tenían espíritus inmundos y estos salían de las personas dando voces. Sanidad espiritual. A través del mensaje del Evangelio, muchos paralíticos y cojos eran sanados. La sanidad también del cuerpo puede ser quebrantada a través de la aplicación del Evangelio. Y así, versículo 8, Hechos 8:8, había gran gozo en aquella ciudad. Corazones y vidas restauradas, gozosas al conocer a Cristo. Cuando yo predico el Evangelio, yo llevo sanidad y vida a las personas. Cuando los discípulos, los pesos pesados, los líderes llegan a Jerusalén para ver lo que está ocurriendo porque no se lo creen y lo tienen que ver con sus ojos, se llevan tal sorpresa y tan convencimiento que ¿qué es lo que hacen de vuelta a Jerusalén? 8:25. Se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Cuando voy a Samaria me callo, pero cuando veo cómo el Evangelio funciona, cómo la predicación tiene resultado y cómo es sanidad y vida, cuando yo vuelvo predico. Porque no puedo callarme. Porque es la respuesta y la evidencia de Dios para mi vida. Es seguir el ejemplo de la obra y el ministerio de Jesús. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Mateo 9. Recorría las ciudades y las aldeas, enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cuál era el resultado? Multitudes. ¿Y qué pasó cuando vio esas multitudes? Versículo 36. Tuvo compasión por ellas. Guardas con compasión. Esta mañana hablando con Israel, como él, no sé si algún día lo escuchará esto, pero me da igual, es pequeño y tiene que pagar. Como mi padre hacía conmigo, pues yo lo hago con él. Estaba recordando lo malo que era Saúl, porque lo vieron la semana pasada. Saúl era malo, el rey Saúl. Y fíjate cómo quería acabar con David. Hoy le toca una segunda parte, ¿eh? Hoy también va a hablar de ello. Y dice, pero es que Saúl murió.
y lo decía como alegrándose. Y yo, bueno, yo entiendo lo que él está en su mente, digo, pero hijo, hay que tener pena por la muerte de Saúl, porque murió sin poder disfrutar del pacto. Y murió como alguien atormentado espiritualmente, en sus celos y en sus temores. Murió como no alguien que este era representativo del seguimiento del pacto y de experimentar el Evangelio. Murió como alguien que realmente estaba enajenado, luchando contra el plan y la voluntad de Dios. Bueno, esto todo no se lo he explicado, pero le dije, hay que tener pena por las demás personas, hay que ayudarlas a entender el Evangelio. No hay que alegrarse de que los malos mueren, hay que ponerse tristes de que alguien malo ha muerto sin conocer el Evangelio. Y Jesús tenía compasión por estas personas, por personas que no entendían el Evangelio, porque dice que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús tenía compasión por estas personas, por eso iba hacia ellas. ¿Y qué es lo que le dijo a sus discípulos? La mies es mucha y los obreros son pocos. Todo el campo está preparado, pero ¿cuántos están dispuestos a predicar el Evangelio? Rogad pues al Señor de la mies que envíe más obreros. ¿Cuál es el corazón de Jesús? Dar sanidad y vida a los que están desamparados. Dar respuesta a los que viven sin pastor. ¿Cuál es la respuesta? Este es el pastor, que es Cristo. No el de la iglesia aposento alto, ni de la iglesia de aquí, ni de allá. El pastor es Cristo. Cuando nos levantemos como guardas que tienen el mensaje del pacto y que lo predican, nos quedará una parte importante, que es ser guardas de la oración. Guardas que están orando constantemente, rogando, clamando, como dice la palabra. Guardas que oran. ¿Cuándo vamos a orar? Pues podemos tomar el ejemplo de Cristo. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué quiere decir? Antes de que comience el día, va a un lugar íntimo y ora. Haz lo mismo. Haz lo mismo, imita a Cristo. Tómate el tiempo antes de empezar tu día, vete a tu intimidad, a tu lugar, al que sea, y ora. No tienes que irte al campo, ni tienes que irte al bosque. No te vayas a la montaña. Vete a un lugar, enciérrate en la cocina, vete a la sala, vete al cuarto de baño, lo que tengas que hacer en tu intimidad y ora a Dios. Busca ese tiempo concentrado, porque si Jesús lo necesitaba, cuanto menos nosotros. A Jesús no lo hacía porque le apeteciese y dijese, ¿qué hago esta mañana? ¿Voy a por churros o voy a orar? Venga, vamos a orar un poco. No, necesitaba orar porque era persona como nosotros. Cuando iba a empezar su ministerio, ¿qué es lo que hizo durante 40 días? Al desierto, a prepararse, porque lo necesitaba. Repito, si Jesús necesita orar, ¿yo cuánto necesito entonces? Los discípulos también tenían su tiempo marcado. Hechos capítulo 3, versículo 1, Pedro, Juan van al templo a la hora de la oración. ¿Para qué? Para orar, porque era lo normal en ellos. Hay horas donde oramos y vamos a orar a esas horas. Ayer hablando con los hermanos, lo recordaba en el grupo de Zoom y recordaba las veces que yo me he encontrado a personas musulmanes orando en lugares públicos. ¿Y por qué lo hacen? Porque es la hora. No voy a esperar a llegar a casa, lo hago allí. Y me lo encontré, eso me ocurrió en un compañero en una excursión que hice hace muchos años, donde había una excursión de 2 días. Llegaba la tarde, todos en círculo ahí, más que éramos de un montón de países, comiendo patatas fritas y cosas así en una habitación, y de pronto cuando yo voy a hablar a mi compañero de Bangladesh,
que aún me acuerdo de su nombre, porque me costó aprenderlo y ya se me quedó, Seiki Mamun, y voy a hablar con él y me lo veo con una túnica, no sé qué, una esterilla y con un llavero que tenía de esos de brújula. Entonces ya se cuadró y se puso a orar. Le importó nada que estuviéramos todos ahí, que estuviéramos comiendo, que estuviéramos riendo, que yo le interrumpiera, ni me escuchó. Era el tiempo de oración y oraba. Y esto le pasó a un hombre en medio de la carretera, enfrente de Desguaces la Torre. Aquí lo puedo decir porque lo conocéis. Hay una acera en la de Desguaces y en el sentido opuesto, donde está ese museo que iba a ver, que no va a ver ya, hay otro lugar de aparcamiento. Se paró ahí, se bajó del coche y se puso a orar, que iba creo que contigo, y que dije yo, uy, ¿cómo le ha pasado algo a ese señor que está tirado en el suelo? No, no, estaba haciendo la oración. Y no sé si estaba contigo, no sé si tú estabas en el baño con los niños, dos chicos en Parque Sur, en la zona de los baños, al lado del FNAC, se pusieron en un rinconcito y pudieron hacer la oración. Con toda la gente pasando. ¿Conocéis cuál es el Parque Sur? Y los que estén en internet se lo imaginan. Cuando llega la hora, oran, porque hay que hacerlo. Y nosotros, los creyentes, ¿qué hacemos? Ni nos acordamos. No es por legalismo, es por necesidad. Es que necesito orar. No es por legalismo, es por responder a la orden de Dios. Orad sin cesar, porque lo necesitamos. Hechos 19. Pedro está orando en la azotea. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, los que iban a hablar con Pedro, y Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y yo que investigo, encuentro, la hora sexta no era una hora normal para orar, para los judíos. No era normal. Entonces, ¿por qué oraba esa hora? Porque más allá de lo religioso y de lo marcado, hay una necesidad. Y Pedro vio que tenía tiempo libre, ¿y qué es lo que hizo? Voy a orar. Estaba esperando a la hora de la comida. ¿Qué hizo? Oramos. El pastor Río le explicaba hace una vez. Él, ya sabéis que siempre dice, yo no oro a la hora de comer. Y nosotros, ora. Si eso es un creyente que no ora a la hora de comer. Qué blasfemo, ¿no? Qué hereje. Y él dice, ¿sabéis por qué? Porque yo mientras que está teniendo la comida, yo estoy orando todo el rato. Y cuando llega la comida, yo llevo 10 minutos orando por mis cosas, meditando en la palabra. Y cuando llega la comida, ¿qué es lo que hago? Como. Entonces no me paro entonces a orar, porque lo llevo haciendo todo el rato. Pedro lo hizo lo igual. ¿Para qué voy a perder el tiempo? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a orar. Y cuando ya esté la comida, ya bajaré a comer. Que ahí es cuando, tiene la visión y todo lo que ya conocemos del capítulo 10. Guardas que experimentan el poder de Dios a través de la oración. La iglesia primitiva lo experimentó desde el principio. Juntos, unidos, orando por la promesa y recibiendo la respuesta. Los discípulos y los obreros, cuando salían de Jerusalén, lo hacían experimentando este poder de Dios. Perseguidos, pero misioneros. Los hermanos que levantan las iglesias en medio de la persecución y del rechazo, lo hacen experimentando el poder de Dios. Cuando hay oración, hay respuesta. Cuando hay oración dentro del propósito y dentro del plan de Dios, hay bendición. Y la iglesia primitiva lo tuvo que experimentar por las malas. Guardas que somos guiados por Dios. Guardas guiados por Dios. Pablo y la guía del Espíritu Santo. Leed el capítulo 13 de Hechos. Leed la primera parte del capítulo 13. Las 3 veces donde Dios, a través del Espíritu, guía a la iglesia y a los obreros. Leed ese capítulo 13, los primeros versículos. Guía a la iglesia para levantar a Pedro y a Bernabé. Guía a Pedro y a Bernabé cuando comienzan el viaje misionero. Guía a Pedro el Espíritu cuando tiene que reprender
al el consejero del procónsul. Guardas que son guiados por Dios, no por convicciones propias y no por ego, sino porque entienden cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Guardas que salvan al mundo de la oscuridad y los desastres. Porque esta batalla, ¿cómo es? Es una batalla espiritual. Amén. Y en tercer lugar, y con esto ya vamos terminando, guardas de la corriente del Evangelio y de las misiones. Guardas de la corriente del evangelismo y de las misiones. ¿Por qué? Porque, como hemos visto antes, tenemos amor por las personas. Y si no es así, ya tenemos un título de oración que llevarnos a casa hoy. Hemos hablado antes, Jesús tuvo compasión por las personas. Mateo 9. Dios siente dolor por las consecuencias del pecado. Dios siente dolor. Jesús lloró 2 veces. ¿Os acordáis? Con Lázaro. Aquí los expertos no se ponen muy de acuerdo en por qué lloró, pero lloró al ver la consecuencia del pecado en la vida de una persona y en la familia de un amigo. Jesús lloró al ver a Jerusalén. ¿Qué es lo que lloró? ¿Por qué lloró? Lloró y dijo, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, más ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes se estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué está diciendo? Por no haber comprendido que yo soy el Cristo, por no haberlo aceptado, vais a pasar por esto. Está hablando del año 70, cuando Roma acaba con Jerusalén. Qué pena cuando alguien no entiende el Evangelio. Qué triste cuando alguien no entiende el pacto de Dios. Y Jesús llegó a llorar por ver esa ciudad de personas que iban a morir, perecer y perderse por no entender el mensaje del Evangelio. Pero al final todo era necesario. Sin embargo, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Seamos guardas que establezcamos el sistema del evangelismo. Es un movimiento que da vida, que da sanidad, que salva a las personas, que salva la región y que salva la generación. Así que levantémonos como esos guardas que dan vida a través del Evangelio, que salvan a personas a través del Evangelio, que sanan a personas a través del Evangelio, que salvan las regiones a través del Evangelio y que levantan una generación con el mensaje del Evangelio. Y guardas que establecen el sistema de las misiones mundiales. ¿Cuántas naciones hay en la Iglesia de Aposento Alto? Pues hay unas cuantas. No nos vamos a ponernos ahora a recordarlas todas, pero hay muchas naciones aquí representadas. ¿Cuántos países estamos compartiendo el Evangelio? Compañeros de vuestro trabajo, gente de vuestra región que estéis predicando, que estéis ahí orando por ellos, personas que conectan por internet. ¿De cuántas naciones? Hay otras cuantas más que podríamos sumar. ¿Qué será lo próximo? No lo sé. Lo que yo sí sé es que hay 237 países en el mundo que tienen que escuchar el mensaje del Evangelio. Y no es problema de ellos, es problema mío. Por cuanto el mensaje y el mandato de Dios es para todos esos países. Así que os bendigo en el nombre de Cristo para que seáis esos guardas centrados en el deseo y el objetivo de Dios. Hermanos, sed esos guardas centrados en el deseo y el objetivo de Dios. ¿Como quiénes? Romanos capítulo 16. Vamos a dar unos ejemplos.
Priscila y Aquila, colaboradores de Cristo. 16:7. Andrónico y Junias, parientes y compañeros de prisiones. Romanos 6:12. Trifena y Trifosa, las que trabajan en el Señor. Y la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Leed todos los versículos del capítulo 16. Vais a ver cuántas personas viven y están centradas en el deseo y el objetivo de Dios. Que nosotros también podamos estar ahí escritos. Que algún día, de alguna forma, podamos estar ahí, donde somos reconocidos por personas sencillas como ellos, pero que entienden y viven por el deseo y el objetivo de Dios. Que seamos esos guardas y esa iglesia que levanta los discípulos que salvan la región y las naciones y la siguiente generación a través de los remanentes. Que levantemos a los remanentes que están ahí arriba con el mensaje del Evangelio. Y de esta forma, ser esos guardas que no descansan ni de día ni de noche. No nos olvidemos de qué somos o de quiénes somos en ningún momento del día. Porque todo lo que hacemos, todo lo que decimos, es por la gloria y por la honra de Dios. Y eso quiere decir que tenemos que demostrar y mostrar a Dios a través de nuestra vida, nuestros actos y nuestras palabras. Amén. Padre, gracias porque tú nos has dado la bendición de ser estos guardas, Padre, para la evangelización del mundo. Estos guardas que permanecen de día y de noche. Estos guardas que nos levantamos con el mensaje del Evangelio de Cristo y predicamos en nuestro campo. Estos guardas que estamos orando 24 horas. Estos guardas que entendemos, profundizamos y experimentamos el Evangelio de Cristo. No hay otro como Él. Vida, camino, verdad, la única forma para encontrarnos contigo. Padre, que podamos enrizar en el poder absoluto de Cristo como profeta, sacerdote y rey de nuestra vida. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.